Recording in progress. La semana pasada habíamos conversado acerca del proceso fotosintético, ¿verdad? O sea, cómo se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Hoy corresponde ver todo lo que se ve en la respiración celular, ¿ya? O sea, vamos a revisar parte de la respiración celular. Y empezamos mencionando lo siguiente, jóvenes. A ver, cuando nosotros habíamos visto fotosíntesis, ¿se acuerdan que esto ocurría en los tilacoides o no? ¿Se acuerdan? Claro. Y los tilacoides tenían dos paquetes de clorofila. Sí, estos son dos paquetes de clorofila. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los fotosistemas? Estos paquetes de clorofila son muy importantes que yo los recuerde para mi examen. Este es el fotosistema número 1 y este es el fotosistema número 2. Entre los dos fotosistemas existe un conjunto de proteínas y a ese conjunto de proteínas se le conoce con el nombre de cadena transportadora de electrones. ¿Sí? Así que la cadena transportadora de electrones es justamente el conjunto ¿de qué? Es el conjunto de proteínas que nosotros estamos encontrando por acá. Se llama cadena transportadora de electrones. No te olvides, CTE. Ya, esa es la cadena transportadora de electrones. Y acá tiene proteínas, hay proteínas, pero no te olvides, muchacho, que acá nosotros vamos a presentar una estructura a la cual se le llama, ¿cómo se le llama? Se le llama la partícula F con la enzima ATP sintasa, ¿no? Entonces, si yo quiero recordar cómo se da la fotosíntesis, tenía que llegar la luz. ¿Y qué provocaba cuando la luz incide sobre los fotosistemas? Estamos recordando, muchachos, ¿ah? ¿Qué provocaba cuando la energía luminosa que llega como onda o llega como fotones incide sobre el fotosistema? La luz, provocaba que de la clorofila que se encuentra acá salten dos electrones. Y también va a provocar que de acá salten dos electrones. Exacto. Y eso ustedes en química le llaman excitación del electrón. Así lo llaman. Profe, ¿cuándo en química nosotros usamos el término excitación? Cuando el electrón ha ganado energía y ha ido saltando a un nivel de más energía. Y la energía que ha ganado es de la luz. Y los electrones salen de la clorofila que está acá adentro. Claro. Y es correcto lo que menciona ahí Luis Fernando, que los fotosistemas se oxidan. ¿Por qué los fotosistemas se están oxidando? Porque están perdiendo electrones. Claro, están perdiendo electrones. Por eso se oxidan. Y ahora ese paso, le habíamos puesto un numerito. Chicos, ese paso número 1, nosotros lo habíamos llamado fotoexcitación. Es el primer evento de la fase luminosa. A ello se le conoce como la fotoexcitación. Esa es la fotoexcitación de la clorofila. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora que han perdido electrones, tienen que reponer lo que ha perdido. ¿De dónde repone el fotosistema 1 los electrones que perdió? ¿De dónde lo repone?
del fotosistema 2. Correcto. Muy bien. Lo repone de estos electrones que siguen saltando, siguen saltando, siguen saltando y llegan al 1. Estos electrones vienen del 2. Lo que pierde el 2 sirve para que reponga sus electrones el 1. Y ahora el problema es con el 2. ¿De dónde tendrá que reponer el fotosistema 2 sus electrones que los perdió? ¿Te acuerdas o no? De una partícula de agua. Muy bien, de una molécula de agua, correcto. El agua, en su composición H2O, tiene 2 hidrógenos. Y el agua, en 2 hidrógenos, ¿qué cosa presenta? 2 electrones. ¿Y qué cosa más presenta? 2 protones. O sea, el agua, la molécula de agua, tiene 2 protones y tiene 2 electrones. Estos son sus electrones y estos son sus protones. ¿Qué hace entonces el fotosistema 2 para sacar sus electrones del agua? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo rompe, claro, lo oxida o lo rompe. Lo rompe inicialmente en hidrógeno y oxígeno. ¿Y cómo se llama ese paso donde el agua sufre una ruptura? Ahí está. Muy bien, se llama fotólisis del agua. Eso se conoce, chicos, como la fotólisis del agua. Si a mí me preguntan por qué tiene que darse la fotólisis del agua, la respuesta sería para reponer los electrones que perdió el fotosistema 2 en la llamada fotoexcitación. Los electrones que pierde el agua en la fotoexcitación, esos electrones que los repone es gracias al rompimiento del agua, fotólisis. Profe, ¿y de estos hidrógenos qué le sustrae? De estos hidrógenos le va a sustraer, ¿qué le sustrae? Le sustrae ¿dos qué? Electrones, así es. ¿Y qué se queda acá en el espacio intratilacoidal? 2 protones. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Sale y se bota como desecho para que se pueda respirar. ¿Sí? ¿Está claro esa parte, jóvenes? Todos comprendemos lo que está pasando en el tilacoide, porque esto es el tilacoide de la planta. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, escucho. ¿El oxígeno no sería O2? Claro, muy bien, muchacho. El oxígeno tendría que ser O2. Solo que en este gráfico no lo estoy balanceando porque para que salga O2 tendría que romperse otra molécula de agua y tendría que excitarse otros 2 electrones. Y eso lo vimos en la animación, en el video. Pero acá yo lo trabajo con 1. Así que yo podría colocar media mol de O2. Y esto, media molécula de O2 es igual a O. Claro, o sea, para que salga O2 otra agua tendría que romperse. Ya, pero como no estamos en química, no lo estamos balanceando. Pero sí, tienen que pasar 2 veces para que salga oxígeno. ¿Todo claro? ¿Ya? Ahora viene la etapa más importante. ¿Qué sucede cuando estos electrones saltan? Cuando estos electrones saltan, ¿a quién atrae? A alguien atrae. ¿A quién atrae? Ese salto electrónico, ¿a quién va a atraer, chicos? ¿Protones de afuera? Correcto, atrae a protones que están afuera. Y cuando entran los protones, entre ellos se genera una repulsión. Así es, Carlos. Muy bien, Carlos Kennedy. Atraen los protones del exterior. Atraen. Y protón con protón, repulsión. Y como hay repulsión, entonces
Como hay repulsión, tiene que buscar un punto para que pueda salir. ¿Y cuál es ese punto para que pueda salir? Ese punto para que pueda salir es la llamada partícula F. Ahí sale la partícula F. Y cuando salen esos protones por la partícula F, ¿qué se libera? Se libera energía. Se libera energía. ¿Esa energía para qué se utiliza? Esa energía se utiliza para que esta enzima, conocida como ATP sintasa, la ATP sintasa, ¿qué es lo que hace la ATP sintasa, muchachos, con esto? ¿Qué hace la ATP sintasa? La ATP sintasa, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo transforma en ATP. Muy bien, excelente. Forma el ATP cuando une al ADP con el fósforo. O sea, junta el adenosín difosfato con el fósforo y así forma adenosina trifosfato. O sea, forma ATP. Correcto, muchachos. Así es. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se conoce al evento donde se añade fósforo? O sea, porque este proceso está añadiendo fósforo. ¿Cómo se llama el proceso de añadir fósforo? ¿Cómo se llama? Se llama fosforilación. Así es. No, pero claro, le llaman fosforilación, pero Cristian, está bien lo que tú pones, fosforilación oxidativa, pero como acá intervino la luz, el término apropiado, ¿cuál sería? Fotofosforilación. Claro, porque foto significa luz y todo lo que ha pasado acá fue por la llegada de la luz. Fotofosforilación. Ajá. ¿Te das cuenta o no? Entonces, para que se forme ATP, primero debe haber un salto electrónico. Un salto electrónico por la cadena. Porque ese salto electrónico atrae los protones que están afuera del tilacoide. Los atrae. Y cuando aumenta la cantidad de protones dentro del tilacoide, se repelen y buscan un punto para salir. Ese punto, ese hueco para salir se llama partícula F. Y cuando salen, salen con mucha fuerza. Dicha fuerza es utilizada para que la enzima ATP sintasa o ATPasa o ATP sintetasa, tiene varios nombres, pueda añadir un fósforo al ADP y con eso formar ATP. Eso se llama fotofosforilación. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Mira que estamos retroalimentando para los chicos que de repente por ahí se perdieron, tuvieron alguna duda, de repente no le quedó claro. Ajá, acá me dice, esa energía liberada es como un activador de la enzima. Así es, Carlos, la salida de protones es lo que hace que la enzima tenga energía para unir al fósforo con el ADP. ¿Sí o no? Es más o menos como que yo tengo por acá una vela encima de un rifle. Entonces yo quiero que la vela se derrita. ¿Cuál sería una opción para que la vela se derrita? Que yo caliente la vela. Pero ¿qué pasa si yo tengo un rifle, ¿no es cierto? Tengo un rifle y empiezo a disparar proyectiles, ¿no? ¿Qué pasa si yo disparo? La salida de ese proyectil calienta el rifle y la energía que libera la salida del proyectil hace que la vela se derrita. ¿Me dejo entender o no? Claro, porque cuando uno apunta con su rifle, ¡pah! Entonces, ese proyectil, ¿qué hace? Sale con fuerza y esa salida libera energía. Acá Renzo se está burlando de mi rifle, creo. Ahí está, genera calor. Claro, así es, profesor. El ADP siempre
ha estado en la partícula F? No. El ADP y el fósforo siempre han estado en el estroma. O sea, todo lo que está acá afuera es estroma. Recuerda que todo esto ocurre en el cloroplasto, pero en cada uno que se llama tilacoide. Yo he sacado solamente un tilacoide. Ajá, yo he sacado solamente un tilacoide. Nada más. ¿Sí o no? Así es, viene de la fase oscura. Sí, así es, Isabel. Ya, o sea, quiere decir que acá en el estroma, ¿qué hay en el estroma? ¿Qué cosa hay en el estroma? En el estroma hay protones. ¿Sí o no? ¿Qué más hay en el estroma? ADP, ADP. PI. ¿Sí o no? Y hay otro que se llama NADP. Él también está en el estroma. ¿Y para qué sirve el NADP? Muy bien, Isabel. ¿El NADP para qué sirve? Para recoger los electrones que saltaron del fotosistema 1. Claro, porque yo no he contabilizado estos electrones. Yo solo he contabilizado los electrones del 2 que saltan hasta que llega al 1. Pero del fotosistema 1 no he contabilizado sus electrones. Sus electrones van a saltar, muchachito, y al final esos electrones van a llegar a una molécula que está en el estroma. San Marcos lo preguntó. ¿Cómo se llama esa molécula? NADP. NADP. ¿Ya? NADP es la molécula que va a recibir los electrones. NADP es la molécula que va a recibir los electrones. Y cuando él recibe los electrones, ¿a quién atrae, muchachos? ¿A quién atrae esos electrones que está colocando acá el NADP? El NADP se une con los electrones y ¿a quién atrae? Al protón. Ajá, así es. Esto se une. Y cuando se une, chicos, los electrones con los protones, ¿qué te da? ¿Qué te da estos electrones? ¿Qué te da con los protones? Electrones y protones, ¿qué te da? Hidrógeno. Claro, y más el NADP, ¿cómo se llama eso? NADPH2. NADPH2. Y ahí está el otro producto de la fase luminosa. Es por eso que al NADP lo conocen como el último aceptor de electrones. ¿Ya? Y como el NADP está recibiendo electrones y luego protones, ¿se oxida o se reduce? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, si el NADP está recibiendo Se reduce. electrones, Se reduce. se reduce, muy bien. Por eso que ese cuarto evento se le conoce como la fotoreducción. ¿Ya? Y lo que te preguntan en los exámenes es cuáles son los productos de la fase luminosa. Los productos son ATP y NADPH2. También se puede considerar al oxígeno, pero recuerda que él es un desecho que la planta bota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí? Todo eso fue lo que nosotros revisamos en la fase luminosa, lumínica de la planta. ¿Todo bien? ¿Alguna consultita por ahí, chicos, respecto a la fase luminosa? Ese es lo básico que todo estudiante debe de manejar. O sea, para el examen de admisión, esto es lo que debes manejar, muchachos. Ya hay otras cositas también, pero si yo quiero ser estratégico para un examen de admisión, es suficiente con lo que está acá en la pizarra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Confirmen los demás si estamos comprendiendo. ¿Todo bien? Ahí está. Muy bien, gracias. Bien. Ya. Ahora, fase oscura. ¿Cómo se empieza la fase oscura? Esto ya no ocurre en el tilacoide, esto ocurre en el estroma. Y en el estroma hay una molécula
conocida como ribulosa. Ella es la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato. ¿Qué hace la ribulosa 5-fosfato? Ella recibe el fósforo del ATP. Sí, ella recibe un fósforo. ¿Por qué? Porque ella tiene solamente uno y así con uno es inactiva. O sea, la ribulosa 5-fosfato solamente presenta un fósforo. Y así con un fósforo, ¿cómo es? Es inactiva. ¿Sí? Pero ahí viene el ATP. ¿Y cómo activa el ATP a la ribulosa 5-fosfato? ¿Cómo activa el ATP a la ribulosa 5-fosfato? Le entrega un fósforo. Ajá. Y se quedaría con 2. Ahora, ¿y con 2 a dónde se va? Con 2 se va a la fase luminosa para que otra vez lo fosforile y otra vez regrese como ATP. Deja el fósforo, se va con 2, se fosforila en la luminosa y regresa. Y así se la pasa. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se llama ahora la ribulosa? Este azúcar no lo debes olvidar para el examen. Se le llama ribulosa 1,5, ribulosa 1,5 difosfato. ¿Cuántos carbonos tiene? 5. ¿Y cuántos fósforos presenta? 2. ¿Este azúcar es activo o inactivo? Ahora sí es activo. Ahora sí está activo. Pero ¿activa para qué? De repente alguien dice, profe, se ha activado, pero ¿para qué? Se ha activado para unirse a un CO2. Así es. ¿Y cómo se llama a ese preciso momento donde la ribulosa 1,5 difosfato se une con el CO2? Fija CO2. Muy bien, Angeli. Muy bien, Carlos. Muy bien, Angeli. Eso se llama carboxilación. La carboxilación es la primera etapa de la fase oscura. Eso se llama carboxilación. San Marcos ha preguntado cuál es la molécula que se encarga de fijar el CO2. La respuesta ha sido la ribulosa 1,5 bifosfato. Pregunta de examen de admisión. En otro examen, San Marcos pregunta, ¿y cómo se llama la enzima? O sea, hay una enzima, jóvenes, que se encarga de acelerar este proceso. La enzima que se encarga de acelerar la fijación es la más abundante del planeta. Su nombre es rubisco. La rubisco. Así es, muy bien Isabel, muy bien Angelique, Cristian y Carlos. Se llama rubisco. Y con eso, lo que era una pentosa, porque la ribulosa es una pentosa, y si es difosfato, tiene que tener acá 2 fósforos, un fósforo aquí y un fósforo acá. Pero ahora que entró el carbono, ¿cuántos va a tener? Va a tener 6. 4, 5, 6. Y al tener 6, acá vamos a tener 2 fósforos. ¿Y cómo se le conoce a ella? A ella se le conoce con el nombre de la hexosa 1,6 bifosfato. Ella sería la hexosa 1,6 bifosfato. ¿Cuántos carboncitos tiene? 6. ¿Cuántos fósforos va a tener? 2. 2 fosforitos. ¿Sí?
y a ella le dicen inestable. Profe, ¿por qué le dicen inestable? Porque ni bien se forma, o sea, ni bien se forma ella, ¿qué le pasa? Se rompe en dos. Ajá, muy bien, se divide en dos. Cada una con tres, se rompe en la mitad. Y cada una de las moléculas tiene 3 carbonos. Cada una de las moléculas tiene un fósforo. Cada una. Sí, abreviado en los exámenes, ¿cómo le ponen? ¿Cuál es el nombre o las siglas abreviado que le ponen a él? Muy bien, es PGA. Pega, ese es el pega. El pega es el resultado de la división de la exosa. La exosa se divide y con eso genera dos pega. Y el pega, su nombre es fosfoglicerato. A él se le conoce como el fosfoglicerato. ¿Cuántos carbonos tiene? Simétricamente, así es, simétricamente, ¿no? 3, 3, 1, 1. ¿Cómo? ¿Cuántos carbonos tiene? 3. ¿Cuántos fósforos tiene? 1. No me puedo olvidar en el examen de él. Sí. Yo sé que son varios nombres, muchachos. Yo sé, yo te entiendo. Tantos nombres, profe, muchas cosas. Yo te entiendo. Pero la ciencia es así. Las exigencias para ser un gran profesional es así. Pero para el examen de admisión hay 3 que tienes que saber. El resto, si deseas, olvídalo. ¿Cuál tienes que saber? La ribulosa 1,5 bifosfato, no puedes olvidar. Otro, el pega, no puedes olvidar al pega. ¿Y por qué no puedes olvidar al pega? Porque ¿quién interviene sobre el pega? El NaDH2. ¿Qué hace él? Le da los hidrógenos y se regresa. ¿Cómo se regresa? ¿Cómo se regresa? Él le da los hidrógenos y se regresa como NADP. Ajá. ¿Y qué ganaron los pega? ¿Qué ganaron los pega? ¿Qué ganaron los pega? Los pega. ¿Qué ganaron? Hidrógeno, muy bien. Por lo tanto, ¿se oxidan o se reducen? Se reducen. Se reducen. Esto se llama reducción. Esto se conoce como reducción. La reducción es cuando el NADPH, nosotros encontramos que deja los hidrógenos y se regresa a la luminosa sin hidrógenos. Así es. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Así es. Chicos, ¿y en qué se convierte el fosfolicerato? El fosfolicerato ahora se convierte en fosfogliceraldehído. 3, un fósforo, ¿y qué más? Un hidrógeno y acá un hidrógeno. Ahí está, muchachos. Eso es el pegal. El pegal. Ya, acá dice profesor, pero ¿por qué en ingeniería no hay este curso? Próximamente, muchachos, ya va a haber en una carrera de bioingeniería. Van a mezclar ingeniería con biología, la electrónica con la biología, y van a tener que saber biología todos. Así es. Ahora, ¿él cómo se llama, chicos? Fosfogliceraldehído. A él se le llama fosfogliceraldehído. ¿Cuántos carbonos tiene? 3. ¿Cuántos fósforos tiene? 1.
¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. ¿Y cuántos hay? Hay 2. ¿Sí o no? Ya está. Tampoco puedo olvidar al pegal. No, no te puedes olvidar, muchacho. No te puedes olvidar al pegal. ¿Por qué? Porque a partir del pegal se fabrica glucosa. ¿Ya? Y acá termina. Mira, mira. Mira lo que voy a hacer acá, un artificio, muchacho. Voy a hacer un pequeño artificio. Un pequeño artificio voy a hacer. ¿Sí sabes lo que son esto que está acá, sí o no? Ajá, mira, esto de acá. Estas bolitas blancas. ¿Qué son? ¿Carbono, sí o no? ¿Qué son las bolitas rojas? Hidrógenos. ¿Y qué son las bolitas azules? Fósforo. Entonces, cuando ellos reaccionan, mira lo que pasa, muchacho. Quiero que interpretes. Mira, mira lo que va a pasar. Uno de ellos le va a quitar al otro los hidrógenos. Ahí está, mira. Uno de ellos le quita los hidrógenos. ¿Sí se nota, no? De acá hasta acá, ¿qué pasó? Que él le quitó su hidrógeno al otro. ¿Y qué más sucede, profe? Que el que ya no tiene hidrógeno, ¿qué hace el que ya no presenta hidrógeno? Él le va a quitar 2 carbonos al otro. ¿Ya? Si él le quita 2 carbonos al otro, ¿con cuánto se queda? 5. 5 carbonos, ¿sí o no? ¿Y el otro se queda solito o no? Se queda solito con su fósforo y con 2 hidrógenos. ¿Cierto o no? Eso sería lo que está pasando acá. ¿Todos de acuerdo? Eso sería lo que está pasando acá. Que de aquí hasta acá, él pierde su hidrógeno y se va con el otro. Y de acá hasta acá, él le quita 2 carbonos y ahora tiene 5. Y el otro se queda solito. ¿Sí o no? El que queda solito, ¿a dónde se va? Se va a una fase a la cual se le llama síntesis. Síntesis. Se llama síntesis. ¿Ya? Se llama síntesis. O sea, él está trayendo ¿cuántos carbonos? Un carbono, un fósforo, y está trayendo 2 hidrógenos. ¿Sí o no? Eso es lo que está trayendo. Eso es lo que está trayendo. Pero el otro, ¿qué hace el otro? El otro tiene 5 carbonos y tiene un fósforo. ¿Él qué hace? Regeneración. Regenera a la ribulosa para empezar todo de nuevo. Ese cuarto paso se llama regeneración. Entonces, chicos, en una vuelta del llamado ciclo de Calvin, a esto le llaman ciclo de Calvin, en una vuelta del ciclo de Calvin, ¿cuántos carbonos se han dejado en una vuelta? En una vuelta se han dejado solamente 1. ¿Por qué 1? Porque solo entró un CO2. ¿Por qué se están dejando 2 hidrógenos? Porque vino un ATH. Pero ¿cuántos oxígenos tiene él? 2. 1 lo deja acá. De los 2 oxígenos, 1 lo deja acá. Ahí. Y esto es lo que se obtiene en una vuelta. Pregunta, entonces, ¿cuántas vueltas tiene que dar para formar una glucosa? 6. Cuando de esto dé 6 vueltas, se formará C6H12O6. ¿Sí o no? Eso sería lo que nosotros encontramos. ¿Ya? C6H12O6. Así es, 6 vueltas. ¿Entendió, muchachos? Por acá me dicen, profe, ¿usted recomienda estudiar ciencias biológicas? No, yo recomiendo estudiar lo que a ustedes les guste, ¿no? Hay chicos que les apasiona la biología, les apasiona entender lo que pasa en los seres vivos, les apasiona cómo se forma el alimento. O sea, lo que estás viendo acá es cómo se forma
esa papa, ese arroz, esa yuca que estamos comiendo a nivel de la planta. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Mira todo lo complejo que ocurre dentro de una célula vegetal. ¿Ya? Así es, así que a aquel que le gusta la ciencia biológica, bienvenido, es un área interesante. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Volvemos entonces, de ahí les recomiendo algunos libritos, volvemos para poder continuar con respiración celular. ¿Ya, chicos? Listo, volvemos entonces. Ya está, listo, chicos, nos vemos.